el tema de los aumentos, las tarifas que tanto preocupan, ¿no? A todos en general, porque no es solamente uno, no es el tema de la luz, es el tema de la luz, el tema del gas, el tema del agua, el tema de los impuestos en general, municipales, provinciales. Bueno, son muchos los impuestos, las tarifas que se están, en este caso, poniendo con aumentos. Y puntualmente el tema del gas, con aumentos de hasta el 300%, y esa incidencia del aumento del tema del gas, cómo incide en el bolsillo de los marplatenses, ¿no? ¿Cómo vamos a tolerar ese aumento tan grande? Vamos a hablar con Rodrigo Blanco, del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas y Políticas Ciudadanas, ISEPSI, aquí de la ciudad de Mar del Plata. Rodrigo, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Buen día, gracias a ustedes. Bueno, igualmente. ¿Qué tema, no? El tema, ya venimos complicados, el país en general, los marplatenses puntualmente, en este caso nos estamos ocupando de nuestra sociedad, con el tema desde el año pasado, el tema de, bueno, los sueldos que nos suben, lo necesario, las tarifas que van incrementándose, los costos, como puede ser el costo de los combustibles, de los alimentos, que son en algunos casos escandalosos, y en este caso el tema del gas, con aumentos del 300%, que va a incidir sin lugar a dudas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sobre todo los que menos tienen, ¿no? Sí, tal cual vos lo decís, bueno, tenemos ya un problema que muchas familias ya no saben qué más ajustar para poder llegar a fin de mes, y este aumento, que es de por sí ya muy importante en sí mismo, viene en este contexto, ¿no? En un contexto de una abrupta caída de la capacidad de compra, de la capacidad adquisitiva del ingreso familiar, ya desde hace muchos meses, y en un contexto donde aparte continúan subiendo, si bien hay desaceleración de la inflación, continúan subiendo como importante todos los meses los alimentos y otros productos y bienes esenciales. Entonces, este aumento del gas que se dice del 300, otros dicen del 500, en realidad lo que tenemos que ver acá es que va a impactar en forma distinta según el nivel de ingresos que tenga el hogar y según la categoría que tenga según su consumo, ¿no? Los últimos 12 meses, con lo cual es muy complejo decir, bueno, el aumento va a ser de tal porcentaje, porque casi que cada hogar va a tener un aumento distinto en porcentaje. Y esto es bueno también que la gente sepa cómo se va a medir, ¿no? ese impacto. La página web de la distribuidora a nivel local, que es la Música Pampeana, tiene ya sus tablas, ¿no? con los nuevos cuadros tarifarios, pero tampoco es sencillo entre la lectura de esos cuadros tarifarios y la lectura de la boleta que nos recibimos mensualmente, ver cuál va a ser el aumento que nos va a tocar en cada caso, pero sí efectivamente estamos hablando de aumentos entre el 300 y el 500% en muchos casos, que impactan de lleno en los meses donde empieza el frío, donde el consumo siempre crece y son por ahí el doble o el triple de metros cúbicos consumidos al mes que en los meses de verano, y esto por supuesto que sea en un contexto de fuerte caída de ingresos, contexto de un gobierno que mientras libere y continúa desregulando todo el mercado en lo que hace a alimentos, bienes y servicios, y cualquier producto que podamos necesitar para la vida familiar, lo único que sí regula e intenta ponerle un techo es a las paritarias, ¿no? Entonces tampoco los aumentos de sueldos vía paritarias de algunos convenios colectivos logran empardar la inflación, con lo cual hay una caída que es transversal a toda la sociedad. Totalmente. Bueno, los salarios le van perdiendo, pero por escándalo, ¿no? Con respecto al tema inflacionario, sobre todo, como usted bien decía, Rodrigo, con estos niveles escandalosos, ¿no? De aumentos que tenemos. Yo estaba pensando en el tema de los subsidios, por el tema de las tarifas, ¿no? Los subsidios hay que actualizarse, hay que ingresar nuevamente y actualizar el tema de los subsidios, o si uno ya lo había hecho en su momento, ya está, eso sigue vigente. No, si uno lo hizo en su momento, esos segmentos, que son los del 2022, siguen vigentes. El gobierno había hablado en un primer momento de establecer una canasta básica energética. Eso no se concretó todavía. Y continuamos con la modalidad de la segmentación según niveles de ingresos que se estableció en el año 2022. Si uno en su momento hizo el trámite y completó el formulario, no hay que hacerlo de vuelta, se continúa con ese segmento de ingresos. Si uno no lo hizo, es importante que lo haga, sobre todo si no es de altos ingresos, porque si no va a quedar categorizado por defecto en la categoría de altos ingresos, que le va a ser la que tenga el recorte total de subsidios ahora y va a pagar una tarifa bastante más elevada que el resto de las categorías. Lo cambio de tema y nos seguimos ocupándonos, ¿no? Por supuesto, del tema inflacionario, de la vida cotidiana que tenemos aquí en Mar del Plata, pero es muy importante
no es nuevo esto, pero sí se siente, impacta muchísimo, o más todavía, la brecha entre lo que se le paga al productor y la brecha que tiene el consumidor. Esa brecha que existía, que era enorme en el año pasado, ¿se sigue manteniendo, mejoró a favor del consumidor y del productor, o sigue ampliándose? No, a ver, hablamos ya, ¿no?, de la canasta básica en general, no solamente Claro, gas, ¿no? no me refiero, sí, no me refiero al tema del gas y de la luz, sino de la canasta básica, de los bienes que Sí, consumimos a ver, diariamente. tenemos todavía en un contexto de tan alta inflación mensual, lo que hay todavía es una elevadísima distorsión de precios, ¿no? Entonces uno encuentra un mismo producto y de una misma marca a precios extremadamente distintos entre un comercio y otro, y no hablamos ya de zonas de la ciudad, sino que en un radio de 2 cuadras podemos encontrar el mismo producto al doble de precio que en el comercio anterior. Esa es una realidad que nos veníamos ya encontrando hace tiempo y continúa estando vigente. Y después la brecha que hay entre el precio que se paga al productor y el precio que paga el consumidor final sigue existiendo, y yo te diría que incluso en estos contextos se amplía, Claro. porque la falta de previsibilidad, ¿no?, la imposibilidad de prever un precio de reposición, por ejemplo, de un producto por parte del pequeño comerciante, hace que toda la economía se maneje en torno a la especulación. No hay tampoco ningún tipo de regulación, como fue en su momento algún tipo de programa de precios cuidados, justos, máximos, etcétera. Sí, sí. Entonces, eso alienta que esas brechas continúen ampliándose y que toda la intermediación, las cadenas de intermediación que llevan el producto desde el productor en el campo en general hasta la góndola, bueno, sean cada vez más grandes. Estaba viendo un informe que ustedes hacen, es muy interesante, realmente los felicito porque nos muestra un poco la realidad que vivimos nosotros los marplatenses acá, ¿no? Sobre los productos, el incremento que tiene cada uno de los productos. Estaba viendo lo que ha subido los productos de hoja, la verdura, ¿no? Por ejemplo, la selga y productos de hoja hasta un 233%, una locura. ¿Esto a qué se debe? ¿A especulación? ¿Se debe a estacional? Porque si vos vas a la verdura y dices, no, esto es estacional, lo mismo que la cebolla. Y en el caso de la verdura de hoja hay un fenómeno estacional, pero no obstante eso, antes de comenzar el fenómeno de la estacionalidad, venía ya con aumentos importantes, como en conjunto, ¿no?, todos los productos de verdulería. Entonces tenemos meses como el de marzo, que es el último relevado, donde sí hay un aumento muy importante de la verdura de hoja, y al mismo tiempo por ahí hay un descenso de precios de algunas frutas que estaban antes más caras, ¿no?, y tienden ahora a acomodarse. Sí, sí, sí. Lo que sí hay es un fenómeno donde, por ejemplo, si vamos a productos que no tienen estacionalidad como los lácteos, estamos hablando de incrementos que están en 4 meses por encima del 100%, o sea, se han duplicado el precio en menos de 4 meses. Es el caso de la leche, es el caso del yogur, es el caso de los quesos. Eso tiene que ver quizás con un monopolio, porque estaba viendo que, bueno, las empresas lácteas son pocos, y las que marcan el valor del mercado son dos nada más, o una en este caso, ¿no? ¿Tiene que ver Eso con es eso? así, sí. Son varios factores, ¿no? O sea, obviamente que también al monopolio le afecta la inflación general de la economía, y eso también le toca su esquema de costos por la producción, en lo que hace a salarios, en lo que hace al consumo de energía, en lo que hace a muchos insumos. También aumentan los precios que se pagan a los productores, pero en esos vaivenes siempre se aprovecha para sacar una mayor tajada, ¿no?, en lo que es la rentabilidad de la venta. Y el otro factor que nos atraviesa ahora a toda la Argentina es la caída del consumo, ¿no? Hay una caída del consumo, y ante eso cada empresa también decide qué es lo que va a hacer, si reduce los márgenes de rentabilidad para seguir vendiendo el mismo volumen de producción, o si intenta sacarle una mayor rentabilidad a esa menor producción que logra colocar a la venta. Uh-huh. Caída del consumo que es abrupta para estos primeros 4 meses de gobierno, y que tiene que ver directamente con la insuficiencia ya de los ingresos para alcanzar una canasta básica. Claro, claro. Bueno, Rodrigo, ¿y qué panorama tenemos de acá en adelante? ¿Qué ven ustedes de acá en adelante? Hay una marcada tendencia a la baja de la inflación desde los 20 y pico de diciembre a los 11 que publicó el INDEC para el mes de marzo, ¿no? Hay una tendencia que siga del descenso de la inflación, y eso se va a reflejar justamente en los precios. ¿Qué tenemos que esperar los marplatenses? Sí, la aceleración se viene viendo, ¿no? O sea, efectivamente se va acelerando, pero tengamos en cuenta que veníamos de un momento crítico como fue el mes de diciembre, con un 25% de inflación, récord en los últimos 20 años por lo menos, y el nivel actual, este 11% que ha publicado el INDEC el día viernes, ¿no?, para el mes de marzo,
está muy cerquita del peor mes de la gestión económica de Sergio Massa, ¿no? O sea, no es que estamos en una situación de mejora respecto incluso de lo que veníamos, ¿no? Sino que estamos, la peor inflación mensual que tuvo Sergio Massa como ministro de Economía fue el 12,5%, si no mal recuerdo. Estamos con el 11 y un poquito más en marzo de este año. Entonces, todavía estamos en un lugar de una inflación muy elevada, mientras se va acelerando, cada vez es más complejo continuar ese proceso de desaceleración, pues es más fácil bajar de 25 a 20 que de 11 a 8, ¿no? El número actual. Pero la realidad es que hoy el motivo principal de esa desaceleración tiene que ver con el enfriamiento de la economía y la caída del consumo. Hay un proceso recesivo en curso, y que lo que realmente preocupa es eso, la cantidad de familias que hoy, ya también reflejado en estadísticas oficiales, van quedando por debajo de la línea de la pobreza e incluso por debajo de la línea de la indigencia, que es lo que más preocupa, con la cantidad de programas sociales que hoy existen para atender la cuestión alimentaria, que tampoco se está sirviendo para que, como dice la última estadística, tengamos más de un 13% de familias hoy en la indigencia en Argentina. Una locura, un número escandaloso. Rodrigo, le agradezco estos minutos, estamos atentos a todo esto, sobre todo el tema de los aumentos, el tema del gas, ahora que viene, ya estamos entrando en la etapa del invierno, la etapa fría, y Mar del Plata es una de las ciudades que más lo padece, ¿no?, el tema del frío. Gracias por estos minutos y seguiremos charlando próximamente. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Rodrigo Blanco, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Estás en el 760 del dial, la radio que te informa y entretiene, con María Delia Sebastiani, toda la mañana.